La historia que voy a contarles hoy todavía me emociona. Incluso después de 8 años. Acompáñenme hasta el final y comenten desde qué ciudad de México me están viendo. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Yo tenía 67 años cuando mi vida cambió completamente en Guadalajara, Jalisco, un martes de octubre del 2015. Me llamo Carmen y después de 45 años de matrimonio con Mateo, creía que lo conocía completamente. Órale, qué equivocada estaba. Todo comenzó cuando nuestra hija Jimena, de 42 años, llegó llorando a mi casa esa tarde. Jimena siempre fue una mujer fuerte, trabajadora, madre soltera de 2 niños preciosos, Sebastián de 15 y Valentina de 12. Verla así me partió el corazón. «Mamá», me dijo entre sollozos, «papá me corrió de la empresa. Dice que ya no necesita mis servicios». La empresa familiar Constructora Hernández había sido el orgullo de Mateo durante 30 años. Jimena trabajaba ahí desde los 20, primero como secretaria, después como administradora y finalmente como gerente general. Era ella quien realmente manejaba todo, mientras Mateo se la pasaba en juntas de negocios, que yo nunca entendí muy bien. «¿Cómo que te corrió, mija? Esa empresa es tanto tuya como de él», le dije, abrazándola. «Hay algo más, mamá. Papá tiene otra mujer. Se llama Paloma. Tiene 35 años y ya la metió a trabajar en mi puesto». Sentí como si me hubieran dado un balde de agua fría. «No manches. Después de tantos años. Mamá, Paloma está embarazada. Papá dice que va a divorciarse de ti para casarse con ella y que la empresa va a ser para su nuevo bebé, no para mis hijos». En ese momento, yo no sabía aún que mi esposo Mateo había estado planeando esto durante 2 años. No sabía que había estado transfiriendo propiedades a nombre de sociedades fantasma. No sabía que había vaciado nuestras cuentas de ahorros conjuntas para comprarle un departamento de lujo a Paloma en Zona Rosa. Si yo hubiera sabido entonces lo que descubriría después, habría actuado diferente desde el principio. Pero a veces, las traiciones más grandes vienen de quienes menos esperas. En aquella tarde, viendo a mi hija destrozada, tomé la primera decisión que cambiaría todo. «Mañana vamos con el licenciado Rodrigo», le dije. Rodrigo era el abogado de la familia desde hacía 20 años, un hombre honesto que había ayudado a Mateo a establecer la empresa. «¿Para qué, mamá?» «Para averiguar exactamente qué está pasando con nuestro patrimonio, mija, porque algo me dice que tu papá no ha sido completamente honesto con nosotras». Híjole, si hubiera sabido que esa simple visita al abogado desataría una cadena de descubrimientos que terminarían con Mateo perdiendo todo lo que creía haber ganado con su traición. Al día siguiente, miércoles 14 de octubre del 2015, Jimena y yo fuimos al despacho del licenciado Rodrigo en el centro de Guadalajara, cerca de la catedral. Rodrigo Mendoza era un hombre de 58 años, chaparro, con bigote canoso, pero con una mente más filosa que un cuchillo de 1900, carnicero. «Doña Carmen, Jimena, ¿en qué las puedo ayudar?», nos preguntó, sirviéndonos un cafecito de olla que olía delicioso. Mientras Jimena le explicaba todo, yo recordaba cómo habían sido mis 45 años con Mateo. Nos conocimos en 1970 en una kermes de la iglesia de San Juan de Dios. Él tenía 25 años, trabajaba como albañil y yo tenía 22. Era cajera en una tienda de telas en el mercado San Juan de Dios. Ándele, qué tiempos aquellos. Mateo siempre fue ambicioso. En 1985 fundó Constructora Hernández, con un préstamo que yo conseguí empeñando las joyas de mi mamá. Yo trabajé como su secretaria los primeros 10 años, sin sueldo, porque éramos equipo y todo era para la familia. Cuando nació Jimena en 1973, yo dejé mi trabajo para cuidarla. Después vinieron 2 abortos que me dolieron en el alma, pero Jimena era mi luz. A los 20 años, ella entró a trabajar a la empresa mientras estudiaba administración en la Universidad de Guadalajara. Era una chava muy inteligente, más lista que su papá para los números. «Licenciado», le dije a Rodrigo, «necesito que revise todo. Los papeles de la empresa, nuestras propiedades, las cuentas del banco, todo». Rodrigo se acomodó los lentes.
¿Hay algo específico que les preocupe? Mi esposo quiere divorciarse para casarse con una chamaca, y corrió a Jimena de la empresa familiar. Le expliqué. «Órale, eso sí está cabrón», dijo Rodrigo, disculpándose inmediatamente por la palabrota. «Perdón, doña Carmen, pero esto me huele mal, muy mal». «¿Por qué, licenciado?», preguntó Jimena. «Porque Mateo vino hace 3 meses a preguntarme sobre divorcios y división de bienes. Le dije que en México, con tantos años de matrimonio, usted, Carmen, tendría derecho al 50% de todo, y que Jimena, habiendo trabajado en la empresa por 22 años, también tendría derechos laborales y patrimoniales». Jimena y yo nos vimos con sorpresa. «¿Y qué le dijo él?», le pregunté, que estaba preguntando por un amigo, pero ahora que me cuentan esto, me doy cuenta que andaba averiguando cómo chingarse. Perdón, cómo perjudicarlas a ustedes legalmente. En ese momento, yo no sabía aún que Mateo había estado moviendo dinero a cuentas secretas desde enero del 2015. No sabía que había constituido 3 empresas fantasma a nombre de Paloma y sus familiares. Hoy entiendo que mi esposo había planeado dejarnos sin nada. Pero lo que él no sabía era que yo, Carmen Hernández de 67 años, ama de casa toda la vida, iba a demostrarle de qué estamos hechas las mujeres, mexicanas cuando nos tocan a nuestros hijos. «Licenciado Rodrigo», le dije esa mañana, «quiero que investigue todo. No me importa lo que cueste». Durante la siguiente semana, del 15 al 22 de octubre del 2015, mi mundo se vino abajo pedazo por pedazo. Rodrigo era muy meticuloso, y cada día me llamaba con noticias que me partían el corazón. «Doña Carmen, encontré algo raro en los registros públicos. Su esposo constituyó una empresa en marzo llamada Desarrollos Paloma S.A. de C.V. ¿Le suena familiar?». Claro que me sonaba. Paloma era el nombre de la amante, pero esto significaba que Mateo llevaba planeando esto desde mucho antes de correr a Jimena. El viernes 23 de octubre, Rodrigo nos citó en su oficina a las 3 de la tarde. Llevaba una carpeta gorda llena de papeles y tenía cara de preocupación. «Señoras, las noticias no son buenas», comenzó, sirviendo agua fresca de Jamaica. «Don Mateo ha estado muy ocupado estos meses. Nos mostró los documentos uno por uno. La casa familiar, donde yo había vivido 40 años. Esa casita de 2 pisos en la colonia americana que habíamos comprado con tanto sacrificio en 1980, ahora aparecía como garantía de un préstamo de 2 millones de pesos que Mateo había pedido en junio del 2015. «¿Préstamo para qué?», pregunté, sintiendo que se me revolvía el estómago. «Para comprar un departamento en Zona Rosa, Guadalajara. 3 recámaras, 2 baños, balcón con vista a la ciudad. Costo, 1.8 millones de pesos. Propietaria registrada, Paloma Ríos». «Mendoza». Jimena se puso pálida. «¿Mi papá hipotecó la casa de mi mamá para comprarle departamento a su querida?». «Eso no es lo peor», continuó Rodrigo. «La constructora familiar tiene deudas por 5 millones de pesos, pero también descubrí que desde enero, don Mateo ha estado facturando trabajos a 3 empresas nuevas: Desarrollos Paloma, Construcciones Ríos y Inmobiliaria Mendoza y Asociados». «¿Y eso qué significa?», le pregunté, aunque ya me imaginaba. «Que en vez de facturar a clientes reales, está pasando el dinero de la constructora familiar a estas empresas fantasma. ¿Y adivinen quiénes son los socios de estas empresas?». Jimena cerró los ojos. «Paloma y su familia». «Exactamente. Paloma Ríos, su hermano Bruno Ríos y su papá Aurelio Ríos. Entre las 3 empresas han recibido 4.2 millones de pesos de Constructora Hernández por trabajos que nunca se realizaron». Yo sentía que me daba vueltas la cabeza. En ese momento, no sabía aún que esto era solo la punta del iceberg. «Hay más», dijo Rodrigo, y sacó otros papeles. «Las cuentas de banco, la cuenta de ahorros donde yo tenía mis ahorros de toda la vida, 800,000 pesos que había juntado vendiendo tamales los fines de semana durante 20 años para ayudar con los gastos de la casa. Estaba vacía, completamente vacía». «¿Desde cuándo?», pregunté con voz temblorosa. «Los últimos retiros fueron el 10 de octubre. Don Mateo retiró todo, el mismo día que corrió a Jimena». «No manches. Mi propio esposo me había robado los ahorros de toda mi vida». «Mamá», me dijo Jimena tomándome de la mano, «¿tú firmaste algo? ¿Algún papel?». «Claro que no, mija.
Yo nunca firmo nada sin leer. Entonces papá falsificó su firma, dijo Jimena. Eso es un delito federal. Rodrigo asintió. Y no es el único delito. El fraude fiscal por las facturas falsas, el lavado de dinero, la apropiación indebida. Don Mateo se metió en problemas muy serios. Esa noche, cuando llegué a mi casa, encontré a Mateo empacando ropa en nuestro cuarto. Tenía 70 años, el cabello completamente blanco, la panza de cerveza más grande que nunca, y una sonrisa que no le había visto en años. «¿Qué haces?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Carmen, tenemos que hablar», me dijo, sin voltear a verme. «Ya eres una mujer grande, es hora de que sepas la verdad». «¿Cuál verdad, Mateo?» «Que me voy a divorciar de ti. Paloma está embarazada y nos vamos a casar. Ya hablé con un abogado, vas a recibir una pensión alimenticia y puedes quedarte en la casa». Yo me senté en la cama donde habíamos dormido juntos 45 años. ¿Y la empresa? La empresa va para mi hijo que va a nacer. Jimena ya es grande, que se busque otro trabajo. En ese momento, viéndolo guardar la ropa que yo le había lavado y planchado durante décadas, tomé la segunda decisión que cambiaría todo. «Está bien, Mateo, divorciémonos». Él se sorprendió. Esperaba lágrimas, súplicas, drama. «¿En serio?», me preguntó. «Sí, pero vamos a hacer las cosas por la ley. Mañana presentamos los papeles, juntos». Si yo hubiera sabido en ese momento que mi aparente resignación iba a ser la jugada maestra que lo destruiría completamente, me habría reído en su cara. Pero todavía no sabía que el licenciado Rodrigo ya había encontrado la manera de recuperar todo, absolutamente todo, lo que Mateo había robado. El lunes 26 de octubre del 2015, Mateo se fue de la casa. Lo vi cargar sus maletas en su camioneta Hilux blanca, la misma que habíamos comprado juntos en 2012 para la empresa. No me dio ni un beso de despedida después de 45 años. «Ya regreso por más cosas después», me gritó desde la cochera. «Está bien», le respondí desde la ventana de la sala, con una tranquilidad que ni yo mismo me creía. Esa misma tarde, Rodrigo me llamó con urgencia. «Doña Carmen, necesito que venga inmediatamente. Encontré algo que no puede esperar». Cuando llegué a su oficina, Rodrigo tenía la computadora prendida y varios expedientes sobre el escritorio. «¿Se acuerda que me dijo que su esposo tiene 3 terrenos en Tlajomulco?», me preguntó. «Sí, los compró entre 2010 y 2013. Son para cuando se retire», dice. «Pues ya no son suyos. Los 3 terrenos fueron vendidos la semana pasada a Desarrollos Paloma S.A. por $1 cada uno». «¿Cómo $1?», pregunté sin entender. «Es una estrategia para evitar pagar impuestos. Oficialmente los vendió por $1, pero sabemos que valen más de 3 millones de pesos los 3 juntos». Me quedé callada, procesando la información. «Doña Carmen, su esposo no, solo la está traicionando a usted. Está cometiendo fraude fiscal. Y hay más». Rodrigo me mostró otros documentos que había conseguido con un contador amigo suyo. La constructora familiar debe impuestos por 2.8 millones de pesos. Pero todo el dinero que tenía para pagarlos se lo pasó a las empresas de Paloma. ¿Eso qué significa? Que si no paga, el SAT va a embargar la constructora y todos los bienes que estén a nombre de la empresa, incluyendo maquinaria, vehículos y las oficinas. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y mi casa? Su casa está hipotecada como garantía. Si la constructora quiebra, el banco se la puede quitar. En ese momento no sabía aún que Mateo había planificado todo esto para que yo me quedara sin nada y tuviera que suplicarle ayuda. Hoy entiendo que su plan era dejarme en la ruina total para que dependiera completamente de él. Saben, si ustedes están disfrutando esta historia de cómo logré vengarme de quien me traicionó, suscríbanse al canal. Historias como esta pasan más seguido de lo que nos imaginamos, y yo cuento varias aquí. Como dice mi nieta Valentina: «Abuela, tus historias están bien chingonas». El martes 27 de octubre, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: investigar por mi cuenta. Me fui temprano a las oficinas de Constructora Hernández, en la colonia Lafayette. Todavía tenía llaves porque durante 30 años había ido a ayudar con la limpieza los sábados. La oficina estaba vacía. Paloma no había llegado aún. Me metí al escritorio de Mateo y revisé todo lo que pude. En el cajón de abajo encontré una carpeta que decía: «Personal, no tocar». Adentro había cosas que me helaron la sangre. Recibos de pagos mensuales de 50,000 pesos a Paloma desde enero del 2015.
como consultora en diseño. Paloma, que según yo era secretaria, estaba ganando más que Jimena cuando era gerente general. Copias de documentos firmados por mí, excepto que yo nunca había firmado esos papeles. Mi esposo había estado falsificando mi firma durante 900 meses. Fotos de Paloma en Cancún, Puerto Vallarta y Mazatlán. Viajes que Mateo me había dicho que eran por trabajo. En las fotos se veía claramente embarazada, y en una de ellas estaba con Mateo besándose en la playa de Los Cabos. Pero lo que más me dolió fue encontrar una carta manuscrita de Paloma para Mateo. Mi amor, ya falta poco para que nos libremos de la vieja amargada de tu esposa y de tu hija metiche. Cuando nazca nuestro bebé, van a ver quién manda aquí. Tu Carmen va a tener que venirse a limpiar mi casa si quiere comer. No manches, ¿cómo se atrevía esa escuincla a llamarme vieja amargada? Yo que había trabajado toda mi vida para que Mateo pudiera construir su empresa. En ese momento escuché que se abría la puerta de entrada. Rápidamente guardé todo y salí del escritorio. Era Paloma. «¿Qué hace usted aquí?», me preguntó con un tono despreciativo. Tenía 35 años. Era flaca, güerita, con el cabello teñido de rubio. Vestía un vestido ajustado que marcaba su embarazo de 6 meses. «Vine a recoger unas cosas», le dije con toda la tranquilidad que pude. «Pues ya no tienen nada que hacer aquí. Esta empresa ahora es mía», me dijo sobándose la panza. «Y cuando nazca mi hijo, va a heredar todo. Tu hija y tú van a tener que buscarse la vida en otro lado». «Está bien, Paloma. Que tengas buen día», le respondí, y me fui. Si yo hubiera sabido en ese momento que esas fotos y esa carta iban a ser las pruebas que destruirían completamente los planes de Mateo y Paloma, me habría reído ahí mismo, pero aún no sabía que el licenciado Rodrigo había encontrado la manera perfecta de usar toda esta información para recuperar no solo lo que nos habían robado, sino mucho más. El miércoles 28 de octubre del 2015, mi vida cambió para siempre. Esa mañana, el licenciado Rodrigo me llamó muy temprano, como a las 7:30. «Doña Carmen, ¿puede venir urgente? Tengo noticias que van a cambiar todo». Cuando llegué a su oficina, Rodrigo estaba con otro señor que no conocía. Era un hombre de unos 50 años, alto, moreno, muy bien vestido. «Carmen, te presento al contador público Ricardo Salinas. Es especialista en fraudes fiscales y ha estado revisando toda la documentación de tu esposo». Ricardo me saludó con mucho respeto. «Doña Carmen, después de revisar todo, puedo decirle que su esposo cometió varios delitos federales muy graves». Me senté, preparándome para más malas noticias. «Pero también puedo decirle que hay una manera de recuperar todo, absolutamente todo, y que además él termine pagando por lo que hizo». Sentí que me daba un vuelco el corazón. «¿De verdad?». «Sí, pero necesito que me diga si usted está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. Esto va a ser una batalla legal larga, pero vamos a ganar». En ese momento, recordé las palabras de Paloma. «Tu hija y tú van a tener que buscarse la vida en otro lado». Recordé cómo Mateo había vaciado mis ahorros sin decirme nada. Recordé cómo había corrido a Jimena después de 22 años de trabajo. «Licenciado Ricardo», le dije con una firmeza que no sabía que tenía, «vamos hasta donde sea necesario». «Perfecto. Entonces empezamos hoy mismo». Ricardo me explicó el plan. «Primero, vamos a demandar por fraude fiscal. Las facturas falsas a las empresas de Paloma son evidencia suficiente para que el SAT embargo todo». «¿Todo qué?», pregunté. «La constructora, los terrenos que vendió por un peso, el departamento de Paloma, los vehículos, las cuentas de banco, todo». Rodrigo añadió: «Y como usted es esposa de don Mateo, tiene derecho legal al 50% de todo lo que se recupere». «Pero hay algo más», dijo Ricardo con una sonrisa. «Su esposo puso la casa familiar como garantía de préstamos empresariales. Eso es ilegal porque la casa es patrimonio familiar. El banco va a tener que devolvérsela sin condiciones». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Y qué pasa con Paloma?», pregunté. «Paloma va a tener que devolver todo el dinero que recibió ilegalmente. Más intereses, más multas. Estamos hablando de aproximadamente 8 millones de pesos». ¿8 millones? Sí, entre el dinero robado, los intereses, las multas fiscales y los daños morales, Mateo y Paloma van a tener que pagar esa cantidad. En ese momento yo no sabía aún que este era solo el comienzo.
No sabía que cuando las autoridades fiscales comenzaran a investigar, iban a descubrir más irregularidades que convertirían nuestro caso en algo mucho más grande. Si yo hubiera sabido que en los próximos meses Mateo y Paloma iban a perder, no solo todo lo que me robaron, sino también sus propias propiedades para pagar las multas, me habría preparado mejor para lo que venía, porque en aquella mañana de octubre, Carmen Hernández, ama de casa de 67 años, se convirtió en la peor pesadilla de su esposo traicionero. El jueves 29 de octubre del 2015 comenzó oficialmente nuestra guerra legal. Ricardo presentó la primera denuncia ante el SAT por fraude fiscal, y Rodrigo inició el proceso de divorcio con demanda por daños morales y patrimoniales. Pero esa misma tarde recibí una llamada que no esperaba. «Señora Carmen, habla Berenice. Soy la hermana de Paloma». Me quedé helada. ¿Para qué me llamaría la cuñada de la amante de mi esposo? ¿Qué se le ofrece?, le pregunté con frialdad. «Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre mi hermana y su esposo. Hay cosas que usted debe saber». Quedamos de vernos esa misma tarde en un Starbucks de Plaza del Sol. Berenice era muy parecida a Paloma, pero se veía más seria, más trabajadora. Tenía 32 años y me dijo que era enfermera en el Hospital Civil. «Señora Carmen», me dijo después de pedir su café, «yo vine a disculparme por lo que está haciendo mi hermana». «¿Disculparse?» «Sí, porque Paloma no está embarazada de su esposo». Sentí que se me caía el mundo. «¿Cómo?» «El bebé es de Damián, su exnovio, un vagabundo que la dejó cuando se enteró del embarazo en abril. Paloma se buscó a su esposo porque necesitaba un papá para el bebé». «No manches, esto era increíble». «¿Y cómo sabes eso?», le pregunté. «Porque yo la acompañé al doctor cuando se hizo la prueba de paternidad en secreto en agosto. El bebé va a nacer en enero, pero fue concebido en abril. Para entonces, su esposo estaba en un viaje de trabajo en Mérida, ¿verdad?». Era cierto. Mateo había estado en Yucatán todo el mes de abril supervisando una obra. «¿Por qué me dices esto?», le pregunté. Berenice suspiró. «Porque tengo hijos, señora Carmen, y me da mucha vergüenza lo que está haciendo mi familia. Mi papá Aurelio y mi hermano Bruno saben que todo es un fraude, pero están felices recibiendo dinero de las empresas falsas». Me mostró su celular. «Mire, tengo los mensajes donde Paloma le dice a Damián que encontró un viejo pendejo que va a mantener al bebé. Los mensajes eran de julio del 2015. Paloma: ya convencí al ruco de que el bebé es suyo, jajaja. Damián: ¿en serio se lo creyó? Paloma: es bien menso. Me va a dar dinero, casa, carro, todo. Y cuando nazca el bebé le voy a sacar más». Berenice siguió. «Y aquí está el peor de todos». Me enseñó otro mensaje de agosto. Paloma: el pendejo de Mateo ya corrió a su hija y va a divorciar a la vieja. Cuando me case con él, voy a vender todo y me voy a Estados Unidos con Damián y el bebé. Híjole, no solo Mateo estaba siendo traicionado por Paloma, sino que todo era un plan para robárselo todo y largarse. «Berenice», le dije, «¿tú estarías dispuesta a declarar esto ante un juez?». «Sí, señora Carmen, por eso vine. Lo que están haciendo está muy mal». En ese momento yo no sabía aún que esta información iba a ser la bomba nuclear que destruiría completamente todos los planes de Mateo y Paloma. Porque si mi esposo creía que me iba a dejar sin nada por una mujer que lo estaba estafando, iba a descubrir lo equivocado que estaba. En aquella tarde, corriendo a casa con las pruebas en mi bolsa, supe que ya no iba a ser solo la esposa traicionada recuperando lo suyo. Ahora iba a ser la mujer que salvaría a su esposo idiota de la estafa más grande de su vida. El viernes 30 de octubre del 2015, llegué a la oficina del licenciado Rodrigo con una sonrisa que no tenía desde hacía meses. Traía conmigo las capturas de pantalla que Berenice me había enviado y una grabación de nuestra conversación que había hecho con mi celular. «Buenos días, licenciados», saludé a Rodrigo y Ricardo, que ya estaban esperándome. «Doña Carmen, ¿cómo amaneció?», me preguntó Rodrigo. «Amaneció muy bien, y van a amanecer mejor cuando vean lo que les traje». Les conté todo sobre Berenice y les mostré las pruebas. Rodrigo se quitó los lentes para limpiarlos, como siempre hacía cuando estaba impresionado. «No manches, doña Carmen, esto cambia absolutamente todo», dijo Ricardo. «¿Por qué?», pregunté, aunque ya me imaginaba. «Porque ahora no solo podemos demandar a Mateo por fraude fiscal y patrimonial, también podemos demandarlo por bigamia anticipada y a Paloma por estafa y fraude».
Rodrigo añadió, y como el bebé no es de don Mateo, él no tiene obligación legal de mantenerlo. Todo el dinero que gastó en Paloma puede ser considerado como engaño y estafa. Pero yo tenía un plan más grande. Durante toda la noche había estado pensando y sabía exactamente qué hacer. Licenciados, les dije, no vamos a hacer nada aún. Los dos me miraron sorprendidos. ¿Cómo que no vamos a hacer nada?, preguntó Ricardo. Vamos a dejar que Mateo se case con Paloma. ¿Está usted loca, doña Carmen? No, estoy muy cuerda. Miren, si esperamos a que se casen y después demostramos que todo fue un fraude, Mateo puede anular el matrimonio y reclamar daños. Pero si nosotros lo paramos antes, él siempre va a creer que Paloma realmente lo amaba. Rodrigo comenzó a entender. Entonces usted quiere que su esposo se dé cuenta por sí mismo de que lo están estafando. Exactamente. Y mientras tanto, nosotros vamos a asegurar que cuando todo explote, nosotras ya tengamos protegido todo el patrimonio familiar. Ricardo se acomodó en su silla. Eso es brillante, pero muy riesgoso. No es riesgoso si lo hacemos bien. Les expliqué mi plan completo. Primero, íbamos a acelerar el proceso de divorcio, pero sin revelar aún las pruebas del fraude fiscal. Yo iba a parecer la esposa resignada que acepta todo. Segundo, cuando Mateo se casara con Paloma, íbamos a esperar a que naciera el bebé en enero. Tercero, íbamos a hacer una prueba de paternidad legal que demostrara que Mateo no era el padre. Y finalmente, íbamos a presentar todas las pruebas, juntas, el fraude fiscal, la estafa del embarazo y el plan de Paloma de robarse todo y huir. ¿Y qué ganamos esperando?, preguntó Rodrigo. Que cuando todo salga a la luz, Mateo va a estar tan humillado y furioso que va a cooperar con nosotros para recuperar el dinero, y Paloma va a estar casada con él, lo que significa que ella también será responsable de todas las deudas fiscales. En ese momento, yo no sabía aún que mi plan iba a funcionar mejor de lo que imaginaba, porque cuando Mateo descubriera que había perdido su familia, su dinero y su dignidad por una mujer que lo había estafado, iba a suplicarme perdón. Pero para entonces, ya iba a ser demasiado tarde. Los siguientes 2 meses, de noviembre a diciembre del 2015, fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más satisfactorios. Mientras Mateo planeaba su nueva vida con Paloma, yo estaba planeando su destrucción total. El 15 de noviembre, Mateo llegó a la casa con los papeles de divorcio. Estaba muy contento. Se veía hasta más joven. Carmen, aquí están los documentos. Firmaste y mañana los presentamos en el juzgado, me dijo, poniendo los papeles en la mesa de la cocina. Yo revisé todo cuidadosamente. Como esperaba, Mateo me estaba dejando prácticamente sin nada. Una pensión alimenticia de 8,000 pesos mensuales y el derecho a vivir en la casa, que estaba hipotecada. Está bien, Mateo, le dije, firmando sin protestar. Solo tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuándo planeas casarte con Paloma? En enero, después de que nazca el bebé. ¿Por qué? Por nada. Solo curiosidad. Si yo hubiera sabido en ese momento que Mateo iba a estar llorando en esa misma cocina en febrero, suplicándome que lo perdonara, me habría reído ahí mismo. El 23 de diciembre, Mateo se mudó oficialmente al departamento de Zona Rosa con Paloma. Me mandó un mensaje. Ya me fui, cuídate. Esa misma noche, Jimena y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Mis nietos Sebastián y Valentina estaban con nosotras y les expliqué que el abuelo se había ido, pero que todo iba a estar bien. Abuela, me dijo Valentina, que ya tenía 12 años y era muy lista. ¿Ya tienes plan para chingarte al abuelo? Valentina, la regañó Jimena. No hables así. Tranquila, mija, le dije a Jimena. Y sí, Valentina, tu abuela ya tiene todo planeado. El 15 de enero del 2016 nació el bebé. Mateo me mandó una foto. Nació Emiliano. Es igualito a mí. Yo sabía que no era cierto, pero no dije nada. El 2 de febrero del 2016, Mateo y Paloma se casaron por el civil en Tlaquepaque. Solo estuvieron presentes la familia de Paloma y 2 testigos. Ese mismo día, el licenciado Ricardo presentó la denuncia formal ante el SAT con todas las pruebas de fraude fiscal. También presentamos la demanda de nulidad matrimonial por engaño y la solicitud de embargo preventivo de todos los bienes. El 10 de febrero, llegaron los primeros citatorios. Mateo me llamó desesperado a las 7 de la mañana. Carmen,
¿Tú sabías algo de esto? Me gritó por teléfono. ¿De qué, Mateo? Del SAT. Vinieron a embargar la constructora. Dicen que debo 8 millones de pesos. Ay, no sé, Mateo. Esos son problemas de tu empresa. Y también quieren embargar el departamento de Paloma. ¡Qué raro!, le dije con toda la tranquilidad del mundo. En ese momento, Mateo no sabía aún que esto era solo el comienzo. No sabía que en una semana más iba a llegar la citación para la prueba de paternidad obligatoria que había solicitado el juez. Y definitivamente no. Sabía que su flamante esposa Paloma ya estaba planeando huir a Estados Unidos con Damián y el bebé en cuanto tuviera oportunidad. En aquella mañana de febrero, escuchando a mi ex esposo suplicar por teléfono, supe que mi venganza había comenzado oficialmente. El 17 de febrero del 2016, a las 10 de la mañana, nos citaron en el Juzgado Familiar de Guadalajara para la prueba de paternidad. Mateo llegó con Paloma y el bebé Emiliano. Yo llegué con Jimena, Rodrigo y Ricardo. Mateo se veía terrible. En mi imagen, una semana había bajado como 10 kilos. Tenía ojeras hasta el suelo y temblaba de los nervios. «Carmen», me dijo cuando me vio, «necesitamos hablar». «Aquí estamos para hablar, Mateo», enfrente del juez. El juez Fernández era un señor mayor, muy serio. Comenzó explicando el procedimiento. «Estamos aquí porque la señora Carmen Hernández solicitó una prueba de paternidad como parte del proceso de nulidad matrimonial por engaño». Paloma se puso pálida. «¿Nulidad matrimonial?» «Sí», dijo el juez. «La señora Carmen presentó evidencias de que usted contrajo matrimonio bajo engaño, señora Paloma». Rodrigo se levantó. «Su señoría, tenemos pruebas de que la señora Paloma sabía desde abril del 2015 que el bebé no era hijo del señor Mateo, pero le hizo creer lo contrario para obtener beneficios económicos». «¡Eso es mentira!», gritó Paloma. «¿Es mentira esto?», preguntó Ricardo, mostrando las capturas de pantalla de los mensajes con Damián. El juez revisó los documentos. «Señora Paloma, ¿reconoce estos mensajes?». Paloma no contestó. Solo abrazó más fuerte al bebé. «Y aquí está la declaración jurada de Berenice Ríos, hermana de la demandada, confirmando todo», añadió Rodrigo. Mateo se veía confundido. «¿De qué están hablando?». El juez le explicó. «Señor Mateo, según las evidencias presentadas, su esposa lo engañó haciéndole creer que usted era el padre de este bebé para obtener dinero y propiedades». «No es cierto», gritó Mateo, pero ya se le quebró la voz. Entonces llegó el momento que había estado esperando durante meses. Ricardo abrió su carpeta y sacó todos los documentos. «Su señoría, además del engaño del embarazo, tenemos pruebas de que los señores Mateo y Paloma cometieron fraude fiscal por 4.2 millones de pesos, falsificación de documentos y apropiación indebida de bienes familiares». «Paloma», gritó Mateo, «¿qué significa esto?». Paloma finalmente habló. «Mateo, nosotros, ¿era solo qué?», le exigió. «Era solo para tener dinero para el bebé. ¿Y el bebé es mío o no?». Paloma empezó a llorar. «No, Mateo, el bebé es de Damián». El silencio en la sala era total. Mateo se dejó caer en su silla como si le hubieran dado un balazo. «¿Durante cuánto tiempo?», preguntó con voz quebrada. «Desde abril», murmuró Paloma. En ese momento, Mateo volteó a verme. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y de una humillación que nunca le había visto. «Carmen», me dijo, «¿tú sabías todo esto?». «Desde octubre, Mateo. Sabía todo. ¿Y por qué no me dijiste?». «Porque tenías que aprenderlo por las malas». El juez declaró nulo el matrimonio por engaño, ordenó la prueba de paternidad para confirmar lo obvio, y programó una audiencia para la división de bienes recuperados. Cuando salimos del juzgado, Mateo caminó hacia mí como un perro con la cola entre las patas. «Carmen, ¿crees que podamos hablar?». En aquella tarde de febrero, viendo a mi ex esposo destruido por su propia ambición y estupidez, sentí que la justicia finalmente había llegado. Bloque 10. Conclusión y epílogo. 500 palabras. Plus, CTA final. 3 meses después, el 15 de mayo del 2016, se cerró oficialmente el caso más satisfactorio de mi vida. La prueba de paternidad confirmó lo que ya sabíamos. Emiliano no era hijo de Mateo. Damián apareció cuando se enteró de que había dinero de por medio y reconoció al bebé legalmente. Paloma tuvo que devolver absolutamente todo. El departamento de Zona Rosa, los 4.2 millones de pesos que habían robado de la constructora
más 2.8 millones en multas e intereses. Como no tenía el dinero, el SAT embargó las propiedades de su familia, la casa de Aurelio, el negocio de Bruno y hasta el carro de Berenice, aunque a ella después le ayudé a recuperarlo porque había colaborado con nosotros. Los 3 terrenos de Tlajomulco regresaron a ser de Mateo, pero como estábamos divorciados, y yo había demostrado que fueron adquiridos con patrimonio familiar, el juez me asignó la mitad de su valor, 1.5 millones de pesos. La constructora familiar se la quedó de Jimena completamente. El juez determinó que después de 22 años trabajando ahí, y considerando que Mateo la había despedido ilegalmente, ella tenía derecho a la empresa como compensación laboral. Mi casa quedó libre de toda hipoteca. El banco tuvo que cancelar la deuda, porque Mateo había usado patrimonio familiar como garantía sin mi consentimiento. Y mis ahorros de 800,000 pesos fueron devueltos con intereses. Recibí 950,000 pesos. En total, entre dinero, propiedades y la empresa, Jimena y yo recuperamos aproximadamente 12 millones de pesos. ¿Y Mateo? Pues mi ex esposo quedó prácticamente en la ruina. Tuvo que vender su camioneta para pagar abogados. Se fue a vivir a un cuartito en la casa de su hermana en Tlaquepaque y consiguió trabajo como velador en una fábrica. La última vez que lo vi fue en diciembre del 2016. Llegó a mi casa en la noche, todo humilde, a pedirme perdón. «Carmen», me dijo parado en la puerta, «¿crees que algún día me puedas perdonar?» «Ya te perdoné, Mateo», le contesté. «Pero perdonar no significa regresar. ¿Y si cambio? ¿Si demuestro que aprendí la lección?» «La lección ya la aprendiste. Ahora tienes que vivir con las consecuencias». Hoy, en 2023, 8 años después, soy una mujer de 75 años completamente independiente. Vivo en mi casa propia, tengo mis ahorros, ayudo a Jimena con la empresa que ahora es próspera otra vez, y disfruto a mis nietos Sebastián y Valentina, que ya son unos adultos exitosos. Jimena se casó en 2018 con un ingeniero muy bueno que la valora y respeta. Tiene su propia empresa de construcción que da trabajo a 50 familias. Mateo sigue trabajando como velador. A veces nos encontramos en el supermercado y nos saludamos con educación, pero nada más. Paloma se fue a Estados Unidos con Damián y el niño Emiliano, pero escuché que allá las cosas no les fueron muy bien. Y esa fue mi historia de cómo la justicia prevaleció. Si ustedes tienen alguna historia parecida o quieren sugerir temas para próximos videos, déjenlo en los comentarios. Y si les gustó, dejen su like y suscríbanse al canal. Tengo muchas otras historias emocionantes para compartir. Como les digo siempre, nunca subestimen a una mujer mexicana que lucha por su familia, porque cuando nos tocan a nuestros hijos, somos capaces de mover montañas. Hasta la próxima, queridos.